Una de las cosas que escuchamos más frecuentemente en las organizaciones más innovadoras o quienes las estudian es que aceptan el fracaso como parte del proceso creativo. Incluso algunas dicen nos encanta fallar. Es que el que no falla, el que no fracasa, pues es que no ha intentado nada nuevo. Y bueno, sí, hay algo de cierto en aquello de que el que no fracasa probablemente no ha intentado absolutamente nada nuevo y por eso, porque hace las cosas de siempre, pues nunca fracasa, ¿cierto? Y ese no es el camino de la innovación, de los innovadores. Sin embargo, creo que es tiempo de que hablemos sobre lo que realmente significa fracasar en los procesos de innovación y la forma como la cultura de las empresas innovadoras realmente lo está manejando. Lo primero que tenemos que entender es que confundimos fracasar con fallar. Son dos términos distintos. Ambos empiezan por F, pero significan cosas distintas. A ver, el fracaso, por un lado, es algo definitivo. O sea, tú fracasaste en algo, querías ser jugador de béisbol, querías ser modelo de ropa interior, querías ser comediante y fracasaste. Pues todos te decimos, hombre, dedícate a otra cosa. Lo tuyo no es eso. Sin embargo, si fallaste en algo, pues puedes seguirlo intentando, ¿cierto? Podemos decirte, oye, no, es simplemente parte del proceso de aprendizaje, síguelo intentando. En el fondo, eres gracioso, debes seguir intentándolo, ¿ok? Así que son distintos fallar y fracasar. Sin embargo, en las organizaciones se utilizan como sinónimos en muchísimas ocasiones y esto afecta el proceso. Si el proceso de innovación ha fracasado, pues ¿cuál es la conclusión? Hay que dejar de hacer innovación, ¿cierto? Es distinto si decimos, oye, hemos fallado, pues entonces a volver a intentarlo, ¿de acuerdo? Pero aún más allá, quisiera hablar de qué es fallar. Inclusive de pronto el término fallar no es el más adecuado. ¿Qué es fallar entonces? ¿Es lanzar un producto utilizando una estrategia que no era la correcta? ¿Es probar un nuevo horario, por ejemplo, de atención en un punto de venta y resulta que no funciona? ¿Es intentar una estrategia nueva para que tu hijo estudie para el examen próximo de matemáticas y que resultó que no era eficaz esa manera? ¿Eso es fallar? Bueno, pues si nosotros queremos entender mejor lo que es el concepto fallar, necesitamos hablar de otro concepto previo y es la hipótesis. La hipótesis es una palabra que no se usa tanto en las organizaciones. La hipótesis es qué es una teoría que tenemos nosotros sobre algo, ¿cierto? Yo tengo la teoría de que a la gente le va a parecer graciosísima esta forma de lanzar nuestro producto y por lo tanto va a querer comprarlo, ¿de acuerdo? O me parece a mí que la gente necesita este producto mucho más temprano, por lo tanto debemos abrir la tienda antes porque la gente resulta que necesita entrar a trabajar mucho más temprano. Eso es una hipótesis. El niño aprende mejor si se divierte. ¿Qué es eso? Es una hipótesis. Y entonces cuando ponemos en práctica una acción que se basa en esa hipótesis, pues estamos haciendo una apuesta por esa hipótesis, ¿de acuerdo? Pero si no queremos arriesgar todo antes de saber si esa hipótesis es válida o no, pues, ¿qué hacemos? Hacemos un experimento. Y aquí es donde llegamos a ese concepto maravilloso, los experimentos. Así que con lo que acabamos de decir, cualquiera que desee innovar debe identificar cuál es la hipótesis en la que se basa su idea y hacer un experimento para ver si esa hipótesis es válida. Ese es el proceso. Así que pensemos nuevamente en esa definición de falla que tenemos. Ya no es un tropiezo, ¿no? Ya no es un desenlace desafortunado, ya no es una pérdida. Ahora simplemente estamos desmintiendo una hipótesis. Y desmentir una hipótesis no es fallar, muchísimo menos fracasar. En este caso, desmentir una hipótesis es algo muy valioso, es conocimiento en estado puro. Pero las empresas no tienen este lenguaje, no se habla del concepto de hipótesis y por tanto, pues tampoco se puede hablar del concepto de experimento. Y por tanto, pues tampoco pueden tener ese concepto o esa idea de que estamos desmintiendo una hipótesis.
¿Ah? Así que en la miopía que se tiene en las organizaciones, lo único que pueden ver ellas son fallas o fracasos. Ahora, ¿qué pasa con las organizaciones que no tienen estos conceptos de hipótesis y de experimento? Pues que sienten que hay que lanzar ya el producto, hay que lanzarlo ya, lanzar productos como locos. Y en este caso, pues, ¿qué estamos haciendo? Que la hipótesis se está validando al mismo tiempo con la salida del producto. ¡Qué terrible! Es un riesgo increíblemente alto por el que pasan, el que viven, el que experimentan la mayoría de organizaciones. Deberíamos hacer todos los experimentos posibles antes de salir al aire con nuestra próxima innovación, ¿cierto? Esto permite disminuir el riesgo al mínimo posible. Ahora, alguien puede decir que en algunos casos pues es imposible hacer experimentos sin lanzar el producto. Digamos, no sé, en algunos casos, por ejemplo, en los casos en los que se requiere volumen o en los que se requiere red, ¿cierto? Donde necesitamos que muchas personas participen en el producto porque es lo que genera valor. Digamos que estamos lanzando el Waze y entonces necesitamos decir, oye, mira, tengo un producto donde los mismos usuarios alimentan la información del sistema y eso es lo que lo hace tan valioso. Así que si yo hago un experimento con 4 usuarios, pues probablemente no me va a funcionar y entonces no puedo hacer el experimento, ¿cierto? Esos son casos bien particulares, pero la verdad es que la mayor parte de los procesos radicalmente innovadores que fracasan no hubieran debido salir al mercado, o al menos no en la forma como lo hicieron, y esto se hubiera podido evitar con experimentos sencillos, con experimentos fáciles y baratos. Pero bueno, sigamos en este argumento. Digamos que necesitamos la red. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cierto? Pues a lo que recurrimos en estos casos nuevamente es a la creatividad. Podemos hacer experimentos simulando donde realmente yo meto la información como si fueran usuarios subiéndola y miro a ver cómo funciona o limito el espacio en el que se aplica de manera que los 4 gatos que están participando sean suficientes o bueno. En algunos casos, efectivamente no es posible, pero son una mínima cantidad de los casos, ¿no? Miremos a los hermanos Wright nuevamente inventando el avión, ¿cierto? Haciendo esas pruebas y dicen, oye, yo no puedo volar a una velocidad baja, tengo que ir a una velocidad alta para poderme elevar. Así que finalmente no puedo hacer un experimento seguro porque a esa velocidad, fijo, me mato si la cosa no funciona. Ok, pero si hago el experimento en la playa, ¿cuál es la playa que nosotros necesitamos para hacer nuestros experimentos en las organizaciones? También se dice que no se pueden hacer experimentos por la falta de capital, porque los experimentos son caros y no suelen generar ingresos, ¿no? Y mientras que el producto, si lo lanzo ya, empieza a generar ingresos, de manera que el experimento se ve como un lujo para los que pueden pasar un tiempo haciendo experimentos sin generar nada de plata, ¿cierto? La verdad es que sí, es cierto que es una inversión, pero si ustedes miran lo que pasa en la realidad, la mayoría de experimentos suelen poderse hacer muy rápidamente y a un costo increíblemente bajo. Y estos son experimentos que tenemos que hacer, no hay excusa para no hacerlos. Con todo esto que hemos hablado, pues es claro ahora que un experimento es exitoso, incluso cuando demuestra que la hipótesis no era correcta. ¿Por qué es tan valioso? Porque nos está evitando un fracaso, ¿cierto? Y si es así, si nos está evitando un fracaso que era muy costoso, pues realmente es un resultado exitosísimo. Nos está dando una ventaja sobre la competencia, nos está dando una ventaja sobre quienes no tienen este conocimiento que ahora nosotros tenemos. En muchos casos, todo este proceso de entender el problema, sugerir la idea, identificar la hipótesis, inventar el experimento o pensar el experimento ocurre automáticamente en la cabeza del innovador, ¿cierto? Del genio. Así funcionan muchísimos de los cerebros de los genios. Pero en la organización no tenemos un solo genio. No, se requiere que muchas personas intervengan y el tema pues entonces ya no es interno en la cabecita de alguien, ¿cierto? Ahora es un tema de cultura. Y todo esto es cultura porque se trata de un modo de ver la actividad en la organización que implica
comportamientos, tener paciencia, recolectar información y valorar la información, esto de plantear hipótesis, imaginar experimentos, ser rigurosos, soportar la ambigüedad. Son comportamientos de las personas, de los equipos, y aquí entonces empezamos a hablar de cultura de la innovación. Pero lo curioso de todo esto es que en las culturas de innovación no es cierto que se tenga más tolerancia a los fracasos, ¿no? Se tiene la misma tolerancia a los fracasos, no, no se toleran. Lo que pasa es que para una organización innovadora nada de esto son fracasos. Así que cuando en un libro dicen la organización innovadora tolera los fracasos, no hay tal. No, no es que se haga la loca a la hora de tolerar a alguien que fracasa y se aguanta el orgullo y le sonríe y le da una palmadita en la espalda y dice, sí, eso es una característica de los innovadores, fracasar. No, la organización no tolera los fracasos porque no los tiene. Para ellos, el fracaso supuestamente es simplemente un paso hacia algo mucho más poderoso. La cultura de la experimentación, la cultura de la innovación.